Hola, mi nombre es Pacola Fontecilla, soy alumna de primer año de la Escuela de Psicología y a continuación les voy a mostrar mi mapa conceptual para la asignatura de Fundamentos Estadísticos que tiene de título Recolección de datos y estadística descriptiva. Para empezar entonces podemos hablar de las variables y sus niveles de medición y vamos a decir qué son las variables. Está entonces un conjunto de atributos, cualidades o características que se presentan de manera mutuamente excluyente y se clasifican en tres. Primero tenemos entonces los tipos de variables y podemos hablar de variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas son aquellas que representan características o cualidades, por ejemplo, la empatía. Cuando hablamos de variables cuantitativas son las que se expresan en números, representan un valor. Por ejemplo, podríamos hablar de la edad. Cuando hablamos de niveles de variables, hablamos de variables de nivel nominales, que es el nivel más simple en donde los números nos sirven para medir o distinguir entre los elementos, a ver si son iguales o no. Por ejemplo, podemos hablar de nacionalidad. Cuando hablamos de nivel ordinal, también representan palabras que pueden ordenarnos en categoría jerárquicamente, digamos. Por ejemplo, podemos hablar de, si hablamos de educación, niveles de educación, hablamos de nivel de educación básica, media, etc. Y los valores aquí lo que pretenden es ordenar, pero todavía no nos dan la posibilidad de hacer nada más con ellos. No podemos sumarlos, no podemos sacar conclusiones de ningún tipo. Ahora sí, en el nivel de intervalo o intervalar, los valores sí representan números, por lo tanto, sí nos permiten sacar, por ejemplo, el promedio, y aquí, por ejemplo, si hablamos de una variable como la autoestima, podemos asignarle valores entre el 0 y 10, y podríamos entonces asignarle ciertos niveles a cada variable. Y en este nivel, entonces, el nivel de intervalo o intervalar, el valor 0 es arbitrario. Por último, entonces, el nivel de razón, proporciona lo de razón. Aquí los números sí son números. El 0 no es arbitrario, por lo tanto, el 0 sí representa la ausencia de la variable. Por ejemplo, si yo digo que alguien tiene 0 hijos, es porque no tiene hijos. En el nivel de razón hablamos de variables continuas y discretas. Por último, entonces, la función en la investigación de las variables tenemos variables independientes, variables dependientes y variables de control. Y dependiendo entonces de lo que pretenda encontrar o buscar nuestra investigación, será cuál variable vamos a utilizar. Siguiendo entonces, vamos a hablar de la unidad de análisis, muestra y población. ¿Cómo la escogemos? Entonces, primero tenemos la unidad de análisis, la población, la muestra y el marco muestral. La unidad de análisis, entonces, son quiénes serán las personas pertenecientes a nuestro estudio. ¿Quiénes van a ser estudiados? La población, entonces, es el conjunto de todas esas unidades de análisis encontradas, por ejemplo, en una región determinada. De esa población, nosotros vamos a escoger nuestra muestra, que será la que vamos a utilizar para nuestra investigación, y entonces este es un subgrupo de esta población que nos va a entregar los datos. Y por último, entonces, el marco muestral es el marco que nos permite identificar los elementos, enumerarlos y seleccionarlos para nuestra investigación. Es importante decir que entonces la muestra debe ser lo más representativa posible de nuestra investigación, del grupo que hemos seleccionado, para que así los datos que entreguen sean los más fidedignos posibles. Por otro lado, entonces vamos a hablar de los tipos de muestras y las técnicas de recolección de datos. Y tenemos las muestras por un lado que tienen dos tipos, pueden ser muestras no probabilísticas, y la muestra no probabilística básicamente es la que se basa como en el juicio del investigador, es el que elige el investigador que le sea útil. Por otro lado, entonces tenemos muestras probabilísticas, y las muestras probabilísticas se eligen de manera aleatoria, pueden tener muestras, pueden ser muestras aleatorias o muestras simples, pueden ser estratificadas o por residuo. Por otro lado, entonces, los datos que vamos a obtener de toda esta muestra que ya hemos escogido y del tipo de investigación que vamos a hacer, los datos entonces implican elaborar un plan de procedimientos para el fin de reunir esto con un propósito específico. Para reunir esos datos de esta investigación, nosotros tenemos a la mano distintos instrumentos. Por ejemplo, podríamos ocupar una encuesta, una entrevista, un focus group. Hay distintos
tipos de instrumentos para la recolección de datos. Por último, entonces, las representaciones gráficas de esos datos que nos va a entregar y nos va a arrojar nuestra investigación son varias. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la tabla de frecuencia, que es una manera simple de leer los datos que nos ha entregado la investigación. Un gráfico de torta, donde ya podemos visualmente asignarle espacios dentro del gráfico con colores, todo para poder identificar entonces la diferencia entre los datos. También tenemos los gráficos de barra, que son simples de leer. Y por último también tenemos los histogramas. Esto a grandes rasgos entonces es el mapa conceptual que muestra desde cuál es la variable que vamos a escoger, cuál es las variables que vamos a investigar, cómo podemos seleccionar la muestra dentro de la población que sea lo más representativa posible para que nuestra investigación nos arroje datos fidedignos que sean representativos. Podemos ver entonces qué tipo de muestras vamos a escoger para que esos datos podamos abstraerlos y sacarlos de la investigación. Qué instrumentos vamos a utilizar para que la muestra nos arroje los datos. Y por último, cómo podemos representar esos datos, entonces de manera, en este caso, bien sencilla en estas cuatro representaciones gráficas. Esto es todo. Espero que se haya comprendido. Muchas gracias.